Bienvenidos a esta instancia que hemos tenido que generar, ¿cierto?, por la situación de pandemia. Esperamos que todos se encuentren bien, que estén sanos, tranquilos, ¿cierto? Los niños, ojalá, igual lo más tranquilo que se pueda con esto de estar tanto tiempo en casa. Y la idea de hoy es un poco entregarles algunas herramientas para que ustedes puedan implementar en casa y sepan para qué hacerlo, por qué hacerlo, etc. Antes de comenzar, les vamos a pedir que mantengan sus micrófonos en silencio, ya con el símbolo del micrófono en rojo, ¿cierto? De tal manera que todo pueda salir fluidamente. Idealmente apagar las cámaras durante la presentación para que los datos puedan subir en forma adecuada y no tengamos problemas en la transmisión de la presentación. Les vamos a pedir que apaguen los celulares, que los mantengan en silencio, y algo importante es que ojalá todas sus preguntas, inquietudes, comentarios, lo puedan hacer a través del chat, ¿ya? El chat se activa, para quienes no están familiarizados, se activa aquí abajo, en la barrita, ¿cierto?, inferior, está la opción del chat, y ahí ustedes pueden ir escribiendo, ¿ya? Eso con el fin, obviamente, de no interrumpir y que todo tenga mayor fluidez y después ustedes puedan resolver sus dudas. Lo otro que les vamos a solicitar es no grabar la presentación, porque efectivamente va a ser grabada por el equipo de fonoaudiología de GANS, va a ser editada y va a subirse entonces a las redes sociales, por lo tanto van a poder acceder a ella sin problemas. ¿Sí? ¿Todos claros? ¿Todo perfecto? Entonces vamos a empezar. La charla del día de hoy, entonces, habla y versa sobre la estimulación temprana en niños con fisura labiopalatina. La hemos preparado por el equipo de fonoaudiología y hoy vamos a estar presentes Drina Álvarez, ya fonoaudióloga del equipo, y quien les habla, Carolina Villena, también parte del equipo de Fundación GANS. Muchos de ustedes, cuando han llegado por primera vez, ya sea a la fundación o al hospital que los atienden, etcétera, se han podido dar cuenta que hay distintos tipos de fisuras, ¿ya? Hay fisuras que no se notan externamente, como este caso, donde el labio tiene toda su continuidad, pero sin embargo, al abrir la boca, vemos la presencia de la fisura del paladar, o aquellos donde efectivamente se ve el labio con esta discontinuidad, que puede presentarse en forma aislada, o puede presentarse acompañada también de la fisura del paladar duro y el paladar blando. Esto es una manifestación clínica, ¿cierto?, de una misma entidad, que es la falta de fusión de todas estas estructuras que se forman durante el primer trimestre del embarazo. Pero de acuerdo a la extensión, ¿cierto?, de esta fisura, va a ser las distintas alteraciones que pueda presentar el niño o el bebé. Y por eso es importante tener claro el diagnóstico y saber más o menos a qué vamos a estar expuestos ante esta aventura o periodo de intervención que vamos a tener, que probablemente va a ser bastante largo. Para poder entender cuáles son las alteraciones, tenemos que saber cómo hablamos, ¿ya? Para hablar necesitamos distintas estructuras. Acá yo les puse este esquema, donde tenemos la laringe, las cuerdas vocales que se encuentran aquí dentro de la laringe. Este es la faringe, la boca, la lengua, los dientes, el paladar duro y el paladar blando, que forma una estructura que se denomina esfínter velofaringeo, que se compone por el paladar blando y las paredes de la faringe, y la cavidad nasal. Para nosotros hablar y pronunciar bien y tener una voz normal, debe crearse un flujo de aire a través de los pulmones, que va a pasar por las cuerdas vocales provocando la voz,
esa voz va a ascender este flujo de aire y va a ser modificado de acuerdo si vamos a pronunciar sonidos que son orales. La gran mayoría de los sonidos del español son orales, o si vamos a producir sonidos nasales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que el flujo del aire va a ser dirigido hacia la boca debido a la acción de este esfínter velofaringeo, de estos músculos que van a cerrarse y van a impedir que el flujo de aire suba hacia la nariz, y entonces los sonidos puedan tener las características orales, presión, etcétera, y se puedan diferenciar unos de otros. Y como ya les decía, en el español la mayoría de los sonidos son orales. Versus aquellos que son nasales, que son solo 3, que es la M, la N. ¿Qué pasa? Este flujo de aire que se generó con la voz a través de las cuerdas vocales asciende, pero el esfínter no se moviliza y entonces sale a través de la nariz. ¿Ya? Y así logramos tener entonces los sonidos con una resonancia normal, con una buena producción, etc. Caro, se te cortó Dime. cuando nombraste los fonemas nasales. ¿Si los puedes repetir, porfa? Ya, perfecto. Los fonemas nasales entonces son la M, la N y la ñ, donde el flujo de aire pasa, ¿cierto?, hacia la nariz y puede tener sus características, ¿cierto?, completas de un sonido nasal. Y eso es lo que nos pasa, así funciona el sistema a todos quienes no somos fisurados. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una fisura? Y no cualquier fisura, sino que aquella que afecta al velo principalmente, que pueda darse en forma aislada o asociada al paladar duro o incluso al labio, ¿ya? Pero la entidad que marca la diferencia para un buen desarrollo del habla y de la voz es el velo del paladar. Cuando el velo del paladar está con la fisura, comunicación, ¿cierto?, entre las dos cavidades, y por lo tanto el bebé y el niño, hasta que no se opere, no puede hacer una diferenciación entre los distintos sonidos. Y por lo tanto, su repertorio se ve bastante comprometido. Y lo vamos a ir viendo y revisando más adelante. También tenemos que saber cómo escuchamos, porque efectivamente esta misma fisura también puede comprometer una estructura importante dentro del sistema auditivo, que es la trompa de Eustaquio. Este tubito que está aquí tiene una porción muscular que forma parte del velo del paladar y al estar fisurado también puede provocar alteraciones. ¿Qué pasa normalmente cuando no hay fisura? El sonido ingresa, ¿cierto? Estimula el tímpano mueve los huesecillos hasta la cóclea, que es este caracol que ven aquí, que finalmente traduce este sonido en una onda hacia el cerebro, transmite una señal eléctrica hacia el cerebro, que el cerebro es capaz de interpretar como un sonido. Por lo tanto, ¿qué pasa con los niños que tienen fisura cuando esta trompa de Eustaquio no está funcionando al 100%? No se logra eliminar todas las secreciones que puedan haber dentro del oído. Esta cavidad del oído medio es una cavidad de aire para que funcione bien, y todas las secreciones, exudados, etcétera, que se generen aquí, son eliminados a través de esta trompa de Eustaquio. Y por otro lado, esta trompa también lo que hace es mantener en equilibrio las presiones, de tal manera que el tímpano funcione a la perfección y pueda transmitir bien el sonido hacia el oído medio. Entonces, cuando esta trompa de Eustaquio no funciona al 100%, puede comenzar a acumularse líquido dentro del oído. Y al acumularse líquido dentro del oído, efectivamente la transmisión del sonido no es suficientemente eficiente, y por lo tanto los niños comienzan a tener síntomas de hipoacusia. ¿Ya? No nos vamos a detener mucho más en esto, pero es importante que ustedes como papás sepan que es un aspecto que debemos tener en consideración,
que siempre hay que tenerlo presente, y no porque una vez salgan bien los exámenes significa que el niño va a estar bien por siempre. O sea, más bien debemos entender que debemos realizar un seguimiento a lo largo de su vida. El esfínter velofaringeo se vuelve a restituir, ¿cierto?, una vez que se realiza la cirugía del paladar. La cirugía del paladar normalmente se realiza... Hay alguien que está con el micrófono abierto. Para que Y la revise, silencié, no te preocupes. Gracias. El cierre del paladar lo que pretende, ¿cierto?, es dar la continuidad anatómica a este velo, dividir las dos cavidades, la oral de la nasal, pero también pretende restablecer la función de este esfínter para lo que fue diseñado, que no solo participa de la función del habla, sino que también de la respiración, de la dilución. Por lo tanto, es bastante importante. ¿Qué pasa después de este cierre del paladar? Que, como les decía, habitualmente está estipulado que se haga entre el año de vida y el año y medio. A nosotros como fonoaudiólogos nos gusta que idealmente se operen antes, porque así están menos tiempo expuestos nuestros bebés a la fisura, evitando todas las cosas patológicas que pudieran suceder, que ya les voy a explicar. Entonces, la idea es que ojalá todos se pudieran operar tempranamente. ¿Cuáles son los escenarios con los que nos podemos encontrar después de la cirugía de paladar? El primero, que es el ideal y el que queremos que resulte con todos nuestros niños, es que efectivamente este esfínter funcione a la perfección y logre un cierre adecuado, y el aire que viene desde los pulmones entonces se pueda vigorizar adecuadamente en la cavidad oral durante los fonemas orales. ¿Ya? Y entonces así, el niño, a pesar de ser fisurado, de haber tenido la fisura, luego de su operación, es capaz de decir papá, es capaz de decir Tito, es capaz de decir Kiko, sin ninguna dificultad, y su voz y su habla se escucha como si nunca hubiese sido fisurado. Y esto es lo que aspiramos para todos nuestros pacientes, ¿ya? Que todos idealmente queden con un habla y una voz normal, como si nunca hubiesen tenido una fisura. Ese es el gold standard, lo ideal de nuestro tratamiento y de nuestra intervención. ¿Sí? Pero cuando ya enfrentamos escenarios patológicos, nos podemos encontrar con dos escenarios posibles. Uno, efectivamente este esfínter, este velo, a pesar de que ya ha logrado separar las cavidades, ¿cierto?, la oral de la nasal, el velo no logra cerrar por completo el paso del aire hacia la nariz, y entonces hay un flujo mixto, haciendo evidente un rasgo importante, que es la emisión nasal de sonidos, en sonidos de alta presión, y entonces es perceptible un sonsonete, lo que la común de la gente denomina como la voz gangosa, y el niño, en vez de decir, por ejemplo, papá, dice jaja, en vez de decir Tito, dice jinjo, en vez de decir Kiko, jinjo, y siempre estamos escuchando un flujo de aire continuo que se escapa a través de las fosas nasales, ¿ya? Y eso se denomina como insuficiencia velofaringea. Y la insuficiencia velofaringea hay que estudiarla, hay que evaluarla, aproximadamente alrededor de los 4 años uno ya puede hacer un estudio mucho más acabado con las imágenes, con la nasofaringoscopía, con la videofluoroscopía si es necesario, etc. Y probablemente, si el caso es muy severo, va a requerir de una resolución que va por la vía quirúrgica. Ahora, el otro escenario es que efectivamente este esfínter velofaringeo tampoco funciona, y el niño, al escuchar los distintos sonidos, los distintos estímulos que recibe a su alrededor, intenta imitarlos, pero generando presiones de aire en otras áreas del tracto vocal, que normalmente son más cerca de la laringe, aquí a nivel de las cuerdas vocales, como en los golpes glóticos, o a nivel de la faringe, como en las fricativas faríngeas.
Y este mecanismo es una compensación que hace el niño para intentar decir los sonidos correctamente sin poder hacerlo, ¿ya? Sin hacerlo en forma correcta. Y por lo tanto, el niño al decir, por ejemplo, papá, intenta y lo hace y dice en vez de Tito, en vez de Kiko, en vez de Susi, que son sonidos que si bien se pueden parecer más o menos a los sonidos originales, no son del español, ¿ya? No son de nuestra habla. Por lo tanto, son sonidos patológicos que hay que corregir, que hay que trabajar, y mientras más temprano se detecten y más temprano se intervengan, evidentemente los resultados van a ser mucho mejor, ¿ya? Esta entidad patológica se denomina entonces como articulación compensatoria. Y es lo que habitualmente muchos de los niños que ya están en etapa preescolar son los que estamos, ¿cierto?, trabajando arduamente para eliminar todas esas compensaciones que pudieran haber adquirido en etapas más tempranas. Entonces, existe una relación estrecha entre el desarrollo del habla y la insuficiencia velofaringea. El habla en sí misma se entiende la alteración como articulación compensatoria a todos los trastornos, ¿cierto?, de los sonidos del habla, que tienen un origen específico, ¿cierto?, a nivel de los sonidos de alta presión. La P, la T, la K, la S, la F y la CH. Esos son los sonidos que habitualmente se alteran con articulación compensatoria, porque son sonidos de alta presión. Y parte como un error puntual en la producción de una palabra, de una sílaba, pero que finalmente va alterando de tal manera que ya la producción a nivel de palabras, frases u oraciones o su mismo discurso en el día a día está tan comprometido que muchas veces no es mucho lo que se puede entender. Y eso es absolutamente característico en los pacientes que tienen fisura. No es una entidad que uno vea en otro tipo de niños, ¿ya? Y va de la mano de la insuficiencia velofaringea, que es este defecto estructural del velo o de las paredes faríngeas, donde no hay un tejido adecuado o suficiente para evitar el acoplamiento oronasal durante el habla, ¿ya? Entonces, muchas de nuestras intervenciones, evidentemente, van apuntadas hacia ahí, a evitar de alguna manera que estos niños desarrollen articulación compensatoria, y si la llegan a presentar, corregirla lo más tempranamente posible para poder dilucidar cómo está en general su voz. Como ya pueden darse cuenta, y muchos de ustedes ya saben, esto implica un tratamiento de mucho tiempo, con muchas especialidades, ¿ya?, que se traslapan muchas de ellas, sobre todo durante los primeros meses, ¿cierto? Está viendo a cirujano, muchas veces están viendo a la, ¿cómo se llama?, a la ortopedia prequirúrgica, están asistiendo a fono, enfermería, etc. Pero todo ello tiene la finalidad de poder otorgar la mejor intervención y poder superar tempranamente las dificultades y detectar las entidades patológicas que se puedan presentar para empezar a trabajarlas en forma temprana. Si se fijan, muchos de ustedes llegaron desde muy chiquititos a la estimulación temprana, a fonoaudiología. Nosotros instruimos a nuestros cirujanos, les pedimos a las enfermeras, a todo nuestro equipo, que idealmente nos deriven lo más temprano posible a los niños. O sea, si es el primer día que llegan a la fundación, ideal ese primer día. Pero si no es posible, ojalá dentro de los primeros 3 meses, tener una primera entrevista para poder conocer a la familia, explicarle todo esto que ya les he ido contando, y poder aclarar algunas dudas. De ahí en más, los controles que están garantizados son cada 3 meses, pero eso nosotros lo vamos manejando de acuerdo a cómo vemos el desarrollo, el crecimiento y desarrollo de nuestros bebés. Si vemos que hay niños que necesitan mayor intervención, por supuesto que la van a tener y la van a poder acceder a ella.
si se fijan, de ahí en más, fonoaudiología está siempre presente, siendo mucho más intensivo entre el año y los 7 u 8 años, perdón, eh, con la finalidad, ¿cierto?, de poder dar curso y poder evaluar todas las áreas que ya les mencioné anteriormente. Durante el año y los 2 años, los niños también permanecen en este programa de estimulación temprana, también con controles cada 3 meses, pero si es necesario, evidentemente pueden acceder a mayor intervención. Entonces, ¿qué hacemos en fonoaudiología en los primeros años? Nos dedicamos a lo que es propiamente la estimulación temprana, con este seguimiento, ¿cierto?, de nuestros bebés, evaluando y viendo, observando a esta familia, acompañándolos, y idealmente, ¿cierto?, necesarias para que nuestros niños tengan un desarrollo lo mejor posible. Sí, porque está ahí en el suelo. ¿Ya? Por otro lado, también vamos acompañando la alimentación, que me imagino en un principio, cuando nace este bebé, ¿cierto? Es un desafío muchas veces, y evidentemente eso hay que abordarlo. Y no es el motivo de esta charla, pero yo en el fondo lo que queremos transmitirles es que sabemos y hay evidencia que las fisuras labiales y aquellas que se compromete el labio y el alvéolo, e incluso las fisuras submucosas, son bebés que tienen mayor probabilidad de ser alimentados con lactancia materna, o sea, pueden adherir al pecho. Sin embargo, aquellos pacientes que tienen compromiso velo-palatino aislado o asociado a labio, o incluso las fisuras velares, es mucho más complejo que puedan tener este proceso de lactancia materna al pecho, porque se altera el proceso de la succión, que es esta capacidad de poder extraer la leche a través del pecho materno. Y entonces, al no poder hacer esta succión, evidentemente se dificulta mucho la alimentación y se requiere de hacer un manejo entonces tanto a nivel de las posturas, a nivel del uso de las mamaderas, etc. Yo me imagino que muchos de ustedes ya han pasado y vivieron esa época, y la verdad es que es un punto álgido dentro de la intervención en los menores. Y por otro lado, también en fonoaudiología nos dedicamos al seguimiento auditivo, haciendo énfasis, obviamente, en que los niños tengan sus controles, enseñarle a los papás, a cada uno de ustedes, a conocer la conducta auditiva de sus niños, de tal manera que cuando aparezca algún signo que el niño no responde y antes sí lo hacía, evidentemente la primera inquietud que debemos tener y la primera sospecha es cómo está funcionando su audición, ¿ya? Así que eso también nosotros somos bastante rigurosos en ese segmento. Pero ¿qué es en sí mismo la temprana? La estimulación temprana no es algo que solo se haga con los niños con fisuras. Hoy en día en Chile está el programa Chile Crece, que da cobertura, ¿cierto?, a todos los pacientes que son del sistema FONASA, y evidentemente ahí hay una serie de acciones que se puede hacer con todos los bebés y hasta etapas mucho más tardías. Nosotros llamamos estimulación temprana a todos estos primeros procedimientos o actividades o juegos o interacciones que tenemos con el bebé, que lo que buscan es potenciar el desarrollo físico, intelectual y evidentemente todos los aspectos sociocomunicativos que son muy relevantes en estos niños. ¿Ya? Por lo tanto, no son actividades propiamente específicas de los bebés con fisura, pero sí hay cosas que vamos a hacer diferente que si nuestro niño no tuviera la fisura. ¿En qué se basa el concepto de la estimulación temprana? Se basa
en que efectivamente el cerebro tiene una capacidad para cambiar en el tiempo a través del crecimiento propio del niño y a través del desarrollo, ¿ya? Y cambia su organización estructural, funcional, en respuesta a los estímulos, ¿cierto?, del medio, de sus propias experiencias, incluso a veces desde las mismas lesiones que puedan sufrir los niños y cualquier persona en general. Por lo tanto, es muy importante que uno entienda que a un bebé hay que estimularlo, hay que hablarle, hay que hacer acciones con él, y que normalmente son a través del juego o de las atenciones tempranas, respuesta temprana que le demos a nuestros niños, a nuestros chiquititos. De esa manera vamos a estar estimulando el desarrollo cerebral. Y acá les muestro la relación en la formación sináptica de la conexión que tienen las neuronas se van conectando unas con otras, eso se denomina sinapsis, y esas sinapsis cada vez se van complejizando a través del tiempo, porque el niño va creciendo, pero también los estímulos a los que ha estado expuesto. Por eso es la importancia de que nosotros como padres y adultos responsables y cuidadores de este bebé, hagamos las acciones necesarias para que esté correctamente estimulado, sin exigirle de más, pero tampoco sin exigirle menos. Acá yo les puse esta tabla que me pareció bastante ilustrativa de las cosas que se esperan para el habla y el lenguaje durante los primeros 5 años de vida. Acá yo se los puse hasta los 2, pero en definitiva, si ustedes se fijan, el lenguaje, no es que el lenguaje o el habla no parten cuando el niño habla, empieza a decir sus primeras palabras, sino que parte desde que nace. Oye, hay alguien que está rayando la pantalla. No sé. Entonces, ¿se fijan? Entonces el lenguaje comienza a desarrollarse desde el recién nacido. Y primero empiezan a aparecer estos aspectos comprensivos, donde el niño se sobresalta con los ruidos, a veces se cierran las puertas y la guagua se sobresalta, se calma con la voz de la mamá o de alguien familiar, succiona menos su leche, ¿cierto? Según los sonidos y los estímulos. Entonces, si uno observa, efectivamente los niños tienen respuestas desde muy temprano y van manifestando su lenguaje, esta potencialidad de tener un buen desarrollo del lenguaje desde muy temprano. Y por eso es importante entonces, desde muy chiquititos, desde que están recién nacidos, hablarles, atenderlos, ¿cierto? Que es muy importante en el primer mes, diría yo, que es fundamental. Pero efectivamente eso tiene un impacto en el bebé que le va a permitir regularse mejor y estar más dispuesto a los estímulos, ¿cierto?, que hay a su alrededor. Otra cosa importante, si ustedes se fijan, entre los 4 y los 8 meses se describe que a nivel expresivo empiezan a aparecer estos balbuceos. Y estos balbuceos habitualmente son de consonantes con vocales, y si se fijan, las consonantes con que comienzan es la B, es la P, es la M, a veces la T. Entonces, si uno piensa que efectivamente estos bebés entre los 4 y los 8 meses todavía tienen la fisura expuesta, o sea, no está reparada, la posibilidad de generar presión intraoral es bastante poca y por lo tanto no van a poder hacer toda esta variedad de sonidos. Probablemente lo único que van a poder reproducir son sonidos nasales como la M. Y eso evidentemente va afectando el desarrollo del balbuceo, lo va haciendo más restrictivo, menos variado. Por lo tanto, desde muy temprano entonces comienzan estas primeras manifestaciones de alteración. Y por eso nosotros como Fono estamos siempre moviendo al equipo de cirugía y al equipo de enfermeras para que ojalá los niños se puedan operar de la forma más segura, en la forma más temprana posible. ¿Ya? Eso también es muy importante. Y ya entre los 7 y 14 meses el balbuceo empieza a desarrollarse mucho más.
y los niños comienzan a adquirir otros sonidos, que evidentemente al tener la fisura abierta no va a ser posible que los puedan generar en forma correcta. Van a poder hacer a veces algunos sonidos que se parecen a, pero si ustedes piensan, la fisura deja los dos segmentos hacia los costados del paladar. Y el sonido K, por ejemplo, es un sonido velar, se hace con la campanita. Y si la campanita no está al medio, es imposible hacer ese sonido, no lo puede hacer, y no puede generar la presión de aire tampoco. Por lo tanto, son sonidos que se van estancando, se van quedando como en el tintero, y todo se va haciendo entonces con los sonidos que resultan más fáciles, M, N o Ñ. Acá les puse este resumen, que es también descriptivo más bien de la parte expresiva, donde se fijan que también van diciendo que estos niños van haciendo sonidos, que entre los 2 y los 4 aparecen estos sonidos, el bu, el ta, pa, etc. ¿Ya? Lo de estos niños es que efectivamente este repertorio se ve más reducido, ¿ya? Tienen menos sonidos para hacer, pero evidentemente deben ir cumpliendo con sus hitos de desarrollo, y es decir, que a los 12 meses, alrededor del año, un mes más, un mes menos, ya poder estar en condiciones de decir sus primeras palabras, aunque probablemente su primera palabra no va a poder ser papá, por ejemplo, ya, porque no puede hacerlo si no está operado, pero evidentemente tiene que empezar a hacer sus primeras palabras en ese minuto, y lo que uno les enseña es que efectivamente hay que facilitar aquellas palabras que sean fáciles para decir, con M, con N, con ñ, si es que aún no está operado, ¿ya? Entonces, sabemos que nuestros bebés con fisura a nivel lingüístico tienen sentido, porque no es posible reproducir toda la cantidad de sonidos que debieran ir adquiriendo con el tiempo, estar expuestos a esta fisura que está abierta. Ese uso, al ser más restringido, va haciendo que el repertorio fonético se vaya, ¿cierto?, de a poco restringiendo y sea cada vez menos, y eso mismo hace o genera que el vocabulario que los niños usan, o sea, las palabras que usan, no son muchas, ¿ya? No son tantas, porque normalmente no pueden hacer tantos más sonidos, y por lo tanto todo es ma, todo es ña, todo es ño, etc. ¿Ya? Y eso efectivamente va repercutiendo en otros niveles del lenguaje, ¿ya? Y acción, porque mientras no tengamos operado, si es que tiene la fisura del paladar, evidentemente son los que hay que usar. Les puse este estudio solo para que comparemos. Aquí lo que hicieron, compararon el desarrollo de habla y lenguaje en niños pequeños de 2 a 2 años y medio, con y sin fisura. Entonces, si ustedes se fijan, aquí abajo, problemas, dificultades de lenguaje, los niños que no tenían fisura, no había ninguno de la muestra que tuviera problemas comprensivos, o sea, que le costara seguir indicaciones, instrucciones, etc., versus este 9% de pacientes que sí tenían dificultades. ¿Ya? Acá vemos que efectivamente el mayor compromiso receptivo está en aquellos pacientes que tienen compromiso de labio y paladar, sea uni o bilateral, da lo mismo, ¿ya? Pero son ellos los que estarían más expuestos en definitiva a desarrollar dificultades comprensivas. Esto pensando en pacientes o niños que no tienen compromiso sindrómico, o sea, la fisura es una malformación aislada, que no se enmarca, no se encuadra dentro de otro síndrome, que evidentemente ahí sí que pudieran haber más alteraciones a este nivel. Cuando miden la producción del lenguaje, o sea, la expresión, vemos que en los niños sin fisura también se manifiesta un porcentaje bajo de problemas de expresión lingüística versus el 20% que tienen los niños con fisura, ¿ya? Y una vez más acá se distribuye un poco más homogéneamente en los distintos grupos, entre aquellos que tienen compromiso de labio aislado y aquellos que tienen compromiso de paladar.
Cuando comparamos la articulación, es decir, la pronunciación de los distintos sonidos, vemos que los pacientes sin fisura también tienen un cierto grado de alteraciones en la producción de sonido, pero acá observamos que los pacientes con fisura, ese porcentaje aumenta significativamente porque aquí se agrega la variable de la articulación compensatoria, ¿ya? Y si vemos más en detalle, vemos que los porcentajes son mucho más altos en aquellos pacientes que tienen compromiso, ¿cierto?, de paladar asociado o no a labio. El otro rasgo que analizaron, ¿cierto?, fue la hipernasalidad, este sonsonete, ¿cierto?, o lo que el común de la gente denomina como voz gangosa. Los pacientes que no tienen fisuras, ¿cierto?, no manifiestan este rasgo, ¿ya? Y eso es la diferencia entre un grupo y otro. Y el 34% de los pacientes que tienen fisura sí tienen este rasgo de hipernasalidad, y que se manifiesta en aquellos grupos que sí tienen compromiso de paladar y ninguno en aquellos que tienen compromiso de labio aislado, ¿ya? Efectivamente, en los pacientes que tienen compromiso de labio, el velo está intacto. Y cuando vemos y analizamos la variable de audición, vemos que los niños sin fisura, en este estudio en particular, no encontraron alteraciones auditivas, versus el 55% de los pacientes con fisura, que normalmente se distribuye mucho más en aquellos que tienen compromiso de paladar, pero contrario a lo que uno pudiera pensar, también se da como una patología en los pacientes que tienen solo fisura de labio. Por lo tanto, todo paciente con fisura, tenga o no tenga el paladar comprometido, debe tener un seguimiento auditivo. En definitiva, entonces, el lenguaje y todo nuestro programa de estimulación, tenemos que estar siempre cotejando el estado auditivo, ¿cierto?, cómo está escuchando, si está respondiendo a los estímulos o no, etcétera. La presencia de la articulación compensatoria, en la medida que el niño ya ha sido operado, detectarla lo más tempranamente posible para poder ayudar, ¿cierto?, a corregirla. También influye en el lenguaje si este niño ha tenido que tener muchas hospitalizaciones, ¿ya? O sea, si se ha tenido que operar del labio y del paladar, en menos de un año este bebé estuvo ya expuesto a 2 experiencias bastante críticas, y eso también puede afectar su desarrollo emocional, ¿cierto? Siempre las mamás nos dicen que después de la cirugía los niños están más regalones, y uno también como papá tiende, ¿cierto?, a regalonearlos mucho más, a apapacharlos mucho más. Entonces es frecuente que eso también pueda influir. Y por supuesto, el sociocultural de la familia también incide, ¿ya? Hay muchos estudios que demuestran que familias que tienen menos acceso, ¿cierto?, a la cultura, menos recursos económicos, están más restringidos las posibilidades de ofrecerles experiencias nuevas a sus bebés. Entonces eso también es algo que uno tiene que ir viendo, moderando y dando ideas, generando situaciones para que nuestros niños vayan siendo cada vez expuestos a situaciones que les sean gratificantes y que sean un aporte para su crecimiento. Entonces, les decía, en relación a la estimulación temprana, hay varios pilares o áreas de desarrollo que son sumamente importantes y que vamos a ir viendo en detalle, ¿ya? Primero, el desarrollo del lenguaje. En segundo lugar, el desarrollo motor, que está muy ligado al juego. Y posteriormente, los modelos parentales y el habla. Entonces, en relación a los aspectos lingüísticos, en fonoaudiología, la verdad es que nosotros organizamos el lenguaje y lo podemos evaluar y abordar en 3 componentes, que la verdad históricamente se han utilizado para poder tener, como les decía, una mejor evaluación e intervención. Entonces hablamos del contenido, de la forma y del uso del lenguaje. Y esto desde los primeros días del bebé nacido, digamos. ¿A qué nos referimos con esto?
En relación al contenido, tiene que ver con qué es el contenido que va a entregar, qué es lo que está aprendiendo ese bebé para decir más adelante, ¿ya? Por ejemplo, si pensamos en un concepto tan sencillo y cotidiano para las guaguitas como la leche, el llegar a ese término, a ese concepto, a ese vocabulario, implica una serie de pasos anteriores, ¿sí? Que el bebé sea capaz de atender a estímulos, de seguir estímulos visualmente, ¿ya? De atender sonidos, hasta llegar a conformar ese concepto. Luego tenemos la forma, que es cómo se va a decir ese concepto que tiene mi cerebro que entregar, ¿ya? En el caso de leche, cuando el bebé es muy pequeñito, lo más probable es que diga ete, o otra variante simple, ¿cierto? Hasta llegar después a complejizar la palabra y hacerla de manera correcta. Y por último, tenemos el uso del lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué decimos, en este caso, el término leche? Probablemente las primeras instancias de uso de esa palabra van a tener que ver con la motivación de alimentación, ¿cierto? Hay una asociación entre el término y para qué voy a emitir a través de la forma esa palabra. Entonces, en cada nivel de nuestros bebés, desde que son pequeñitos hasta los 2 años, que ahí es donde se habla de estos precursores, vamos a hacer la evaluación e ir indicando y viendo qué trabajar. ¿Qué es la cosa importante aquí? Saber o acompañar a las madres, a los padres, a la familia en relación a estrategias que sean positivas de emplear, ¿ya? Hay varias que están bien definidas en la literatura y que son bastante naturales, ¿ya? La primera estrategia se denomina madrecía y consiste en esta forma tan natural y propia del nacimiento de un bebé que tiene una mamá de conversar con su hijo, ¿ya? La verdad es que recibió el nombre madrecía porque la relación más cercana se da con la madre, pero también el padre establece un tipo de relación con el bebé, ¿cierto? En conjunto con eso, cada vez que nos comunicamos con los bebés, vamos haciéndolo con un habla paralela, y eso hay que incentivarlo. ¿Qué significa? Que yo al conversar con mi guagua, le voy narrando cosas que él está haciendo o que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, es un habla conjunta con las acciones que van surgiendo en las distintas circunstancias. Por otro lado, encontramos la estrategia de la imitación, ¿cierto? Cuando nuestro bebé emite los primeros sonidos, en general se produce una comunicación en donde el adulto repite lo que el bebé dijo, o al revés, el adulto incentiva a este bebé a producir un sonido y va produciéndose entonces alternadamente esta imitación. Énfasis prosódico consiste en poner más acento o destacar ciertas palabras dentro de las frases que le vamos diciendo a nuestro bebé, ¿ya? Y modelado consiste en repetir producciones emitidas por los bebés o los niños, pero agrandándolas, mejorándolas y llevándolas a un modelo de avance, ¿cierto? De más complejidad. Acompañando a estas estrategias, se ha podido ver que el canto es un evento sumamente beneficioso, ¿ya? Hay estudios que evidencian que a través del canto los bebés pueden ir repitiendo más rápido los sonidos del habla, ¿ya? Y la dinámica que se da entre madre, hijo, papá, hijo, es bastante compenetrada, ¿ya? ¿Qué recomendamos nosotros habitualmente? Canciones infantiles. ¿Por qué? Por sus características. Son breves, son repetitivas y tienen temáticas propias de los niños. Eso no quiere decir que ustedes, si son amantes del rock, de la música clásica, no puedan acompañar la estimulación o ciertos minutos de relación con su hijo a través de la música, ¿ya? Para ejemplificar esto, les vamos a mostrar un videíto donde hay distintas estrategias de estimulación para lograr que la bebé, en este caso, sonría y emita algunos sonidos. ¿Qué estás haciendo, hija hermosa? ¿Ah? ¿Qué está haciendo mi cosita? ¿Ah? ¿Qué está haciendo la bebé? ¿Good?
Mamá. ¿Qué, mi amor? ¡Ay, qué risa tan linda! ¡Ay, qué preciosura! ¿Gu? ¿Gu? ¿Qué, mi cielo? ¿Cómo agarra sus patitas? Cada dinámica es propia. Yo creo que no hay un modelo calcado a seguir. Cada madre, cada bebé es distinto, cada familia es distinta, y hay que encontrar entonces aquello que nos acomode más en esta relación, ¿ya? Pero esas estrategias que les mencioné son bastante transversales y se aconseja mucho porque se ha visto que a través de ellas hay mejoras en el lenguaje. Ahora, vamos a señalar también como un aspecto importante en esta estimulación temprana todas las etapas del desarrollo psicomotor. Si bien es cierto, Carolina y yo no somos ni kinesiólogas ni terapeutas ocupacionales, es imposible en las primeras etapas de vida separar el desarrollo lingüístico del desarrollo psicomotor, así como el desarrollo cognitivo, el desarrollo del juego. Están absolutamente ligados y compenetrados, ¿ya? Y por eso es importante tener la información, contar con ella para ir estimulando a nuestro bebé en las distintas etapas de su desarrollo, ¿ya? Desde pequeñitos. No voy a volver a señalar los elementos lingüísticos que Carolina ya mencionó en el cuadro, pero sí irles mostrando que las posturas que van tomando nuestras guaguitas, ¿cierto?, en nuestras casas son fundamentales y debe existir una evolución, ¿cierto? Cuando las madres salimos de las clínicas u hospitales al haber tenido nuestros hijos, los médicos nos recomiendan inicialmente una postura de espalda, ojalá medio semisentado, ¿cierto? Con un cojín puede ser, con la cabecita más levantada para evitar la apnea del sueño. Pero muchas veces se les olvida decirnos que es fundamental que los bebés desde pequeños, ojalá finalizando el primer mes, empiecen a adoptar la posición de guatita, ¿sí? Esa posición, primero en la cama, acompañado siempre por la madre, el padre u otro adulto, y siempre con la motivación de algún elemento en la zona anterior, del canto, de juguetes, ir estimulando que pongan sus bracitos a los lados y que se vayan apoyando, ¿ya? Al comienzo, como acá bien dice, entre el primer y segundo mes va a estar boca abajo y levantar su cabecita por algunos segundos, ¿sí? Pasando al tercer mes ya se va a apoyar en los antebrazos, pero solo en la medida que expongamos a nuestro bebé constantemente a esta posición de guatita, ¿ya? Una vez que el bebé logra bien hacerlo en la cama, la sugerencia es pasarlo a una superficie dura, o más dura que la cama, como puede ser estas planchas, ¿cierto?, que venden de goma eva o que se regalan también en los hospitales a través de Chile Crece, y ponerlos en esa posición, poner un pañito, ¿cierto?, para tener una buena higiene del sector, ¿ya? Si la exposición es diaria, por supuesto que después de una hora de que se alimentan, los niños van disfrutando de eso, ¿sí? Si llegamos y lo ponemos una vez a la semana o cada 2 semanas, el niño desconoce esa posición y en ocasiones se asusta y no quiere repetirla. Si nosotros la hacemos entretenida, dinámica, estimuladora, el bebé sí va generando avances, ¿ya? ¿Qué otra cosa es importante? Hacia los 4 o 5 meses es fundamental los giros, ¿ya? Y los giros también implican una exposición a situaciones de libertad, por decirlo de alguna manera, de exploración. El giro primero que se da es de espalda a guatita, ¿ya? Insisto en que es paulatino y que requiere de una mediación lúdica, de juego, ¿sí? Lo que buscamos es que se vaya sintiendo cómodo o cómoda nuestra bebé en girar, ¿cierto?, de espalda a llegar a guatita, y de guatita vamos a ir logrando ya hacia el pasado el 6º mes que esa posición se mantenga por más tiempo y ir preparando a nuestra guaguita para la posición del gateo, ¿ya? Habitualmente en Chile diría yo que los bebés gatean sobre los 9 meses. Es un poquito atípico que lo hagan antes, pero hay niños que sí son bastante motores y lo logran antes. A ver. Ahí. Luego, hacia los 9 u 11 meses, los bebés ya
se van sosteniendo de pie con apoyo, ¿cierto? Esto se incentiva mucho en la medida que vaya ligado a juego, a darle espacios de movilidad, ¿sí? Y hacia los 12 meses esperamos que los bebés ya logren la marcha. A veces van dando pasos laterales afirmados a muebles, a veces dan pasos tomados de la mano, ¿cierto? Esa es como la evolución que esperamos a nivel motora gruesa. Es importante ver aquí, si se fijan, la evolución de posturas que va teniendo nuestro bebé va generando que su cabeza mire a otros espacios, que se les abra un universo de posibilidades, y esa es la relevancia en relación a la comunicación. Si mira más material, puede explorarlo de mejor manera, ¿cierto? Al comienzo a través de la boquita, metiéndose todos los objetos a la boca, y va cambiando con el tiempo, ¿ya? Pero el punto es que permitir estas modificaciones de posición va generando una mirada distinta del bebé y beneficia entonces la comunicación y el lenguaje. Y otro aspecto fundamental, el juego, ¿ya? Se define como juego una ocupación de nuestros niños, de nuestros bebés. Es una actividad que les permite exploración, comunicación y una serie de aprendizajes. Si se fijan aquí, estimula habilidades cognitivas, de pensamiento, ¿cierto? De memoria, de atención, habilidades en relación al lenguaje, justamente porque está ligado a lo social. Al comienzo los niños realizan un juego más individualista, ¿cierto? Pero de a poco el adulto tiene que ser incorporado en estas actividades, ¿ya? Muy ligado al juego está el desarrollo motor. De hecho, el juego incentiva que el desarrollo motor se produzca de buena manera. Y también está muy ligado al equilibrio emocional, ¿ya? Hay una etapa en que los niños a través de los juegos expresan sus emociones, expresan y comunican lo que les está pasando, ¿ya? Entonces, es un contexto muy natural que como adultos y como padres y como terapeutas tenemos que propiciar en nuestros niños. Acá les puse un cuadro de la evolución del juego, ¿ya? ¿Qué ocurre? Desde el bebé recién nacido y hasta los 12 meses o un poquito antes, se desarrolla el juego denominado sensorio-motor. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño va repitiendo una acción y obtiene un resultado inmediato, ¿cierto? Clásicos juegos son chocar elementos o chocarlos y después lanzarlo, y al comienzo ni siquiera mirar el elemento, después chocar, lanzar y mirar y seguir hacia dónde se fue el objeto que él mismo tiró, ¿sí? Hacia los 12 meses, a veces antes, como les decía, o a veces después, se genera un juego llamado presimbólico o funcional, también le llamamos juego funcional. ¿Y qué significa? Que el niño empieza a utilizar objetos súper cotidianos para él. Lo más clásico es observar a un niño imitar como que habla por teléfono, hacer como que está barriendo, tomar una tacita y revolverla, ¿cierto? Simulando situaciones de comida que son muy habituales para él, ¿ya? Cosas pequeñitas, hacer dormir una guagua, ¿sí? Que se tienen que promover, ¿ya? Y hacia los 18 meses, o también bebés lo logran antes, como al año 3 más o menos, se empieza a generar el juego denominado simbólico, que es muy importante porque les permite simular situaciones, actividades, personajes, eventos que no están presentes, ¿ya? Acá pueden ver, por ejemplo, juego simbólico con herramientas, que les gusta mucho a niños y niñas, ¿cierto? Martillar, imitar cosas que observan en su casa que realizan los papás, etcétera, ¿ya? Simbolismo en relación a bebés también es muy habitual, ¿ya? Y para esto podemos usar distintos grupos de elementos, medios de transportes, peluche, lo que tengamos a mano, ¿ya? También transversalmente a este desarrollo del juego presimbólico y simbólico encontramos el juego denominado de construcción. Parte en los bebés muchas veces con el apilar algunos cubos que ellos tienen de madera, y luego eso se va complejizando con legos más grandes, ¿cierto? Con torres, etcétera, hasta la complejidad máxima que se produce sobre los 6 años. Respecto al habla, importante decir, y yo
creo compartírselo siempre a las mamás y los papás en las sesiones. En nuestros niños con fisura es fundamental el desarrollar la comprensión del lenguaje, el desarrollar el juego como pilares, y el habla o la expresión son una consecuencia de que lo otro esté bien, ¿sí? Atender a los primeros sonidos que producen los bebés. Y aquí voy a hacer una distinción. Previo al cierre del paladar, ¿en qué nos vamos a centrar nosotros? En repertorios de fonemas, como explicaba Carolina, nasales, que se dicen por la nariz y que no son difíciles en un niño que no tiene su paladar operado. Y estos fonemas nasales combinados con vocales, ¿ya? Primero en sílabas y después en palabras cortitas de 2 sílabas. Entonces, el decirles esto no significa que en nuestra forma de conversar y de relacionarse con los niños no incluyamos también todas las palabras que siempre estamos usando, ¿ya? Nos estamos refiriendo a lo que le vamos a exigir al niño que puede producir dada su estructura o anatomía, ¿ya? Y ejemplos de onomatopeyas, entonces, que nosotras llevamos hacia estos sonidos nasales, podrían ser las que aparecen ahí. La vaca que hace mu, el gato miau, o la abeja me, ¿sí? Que también es importante. En la medida que hay una relación desde temprano con fonoaudiología, ¿cierto? En la fundación, nosotros vamos enseñando a los padres a poder detectar estos errores que Carolina explicaba, que se denominan articulación compensatoria. Y en el tiempo que no nos vemos, en el hogar, que las madres y padres puedan escuchar, observar, atender a cómo se producen los primeros sonidos. ¿Son orales, igual a como dice la mamá o como habla el papá y la mamá? ¿O son más bien sonidos extraños, posteriores, forzados? En ocasiones me pasa que algunos niños aprenden alguna onomatopeya, por ejemplo la del león, muy forzada, muy atrás, muy extraña. En esas situaciones es muy importante detenerse, no aplaudirlo, no reforzarle, obviar ese tipo de sonidos, ¿ya? Y centrarnos en los que sí se pueden producir, porque si los felicitamos, lo que vamos a generar finalmente es que continúen cometiendo el error. Posterior al cierre del paladar, habitualmente después del año, ¿cierto? ¿Qué observamos nosotros? Cómo los niños van produciendo espontáneamente sus sonidos orales, ¿cierto? La P, la T, la K, que son los más tempranos. Esperamos a que esa producción se dé solito, sobre todo si ya venimos en este camino de haberlo estimulado al niño o a la niña, ¿sí? Cuando eso no ocurre y se enlentece la producción y llegamos a edades más tardías y no aparecen los sonidos orales o sentimos que el bebé no avanza, empezamos a trabajar flujo aéreo oral. ¿Qué significa eso? Actividades de juntar aire en la boca, como aparece aquí en la fotito, ¿cierto? Que parece fácil, pero en realidad no lo es tanto para nuestros niños que tienen fisura, y poder lanzar ese flujo a través de un soplo, pero pensando en que ese soplo o ese aire en la cavidad oral va a estar relacionado con los fonemas o los sonidos que le vamos a pedir, ¿sí? Y luego vamos ayudando a nuestro bebé a lograr fonemas orales de alta presión con una serie de actividades específicas para cada sonido, ¿ya? Habitualmente empezamos por la P, incorporamos la T, a veces la F, y la K, que es más posterior, la dejamos un poquito para más adelante. Esto era lo que yo pensé que se me había pasado, que es en relación al modelo parental, ¿ya? Cómo como padres de este bebé nos relacionamos, cómo generamos interacción. ¿Y por qué es importante? Porque en muchas ocasiones tenemos que nuestra forma de expresarnos en relación a nuestros hijos es muy directiva. ¿Qué significa eso? Que nos comunicamos con ellos solo para darles órdenes. Toma el caballo, ponlo acá, muévelo acá, ¿sí? Hay que analizarse, hay que verse, mirarse en esta situación de interacción con los hijos, ¿ya? Porque no es lo óptimo solo comunicarnos con ellos para mandarlos, ¿sí? Falta de contingencia se refiere a que hay que estar atento a qué está haciendo el bebé, qué actividad está realizando. ¿Por qué? Porque
cuando hay falta de contingencia, observamos padres que relatan hechos o hacen comentarios que no tienen relación con lo que nuestro niño está diciendo, o entre ambos padres, mamá y papá, no están conectados y uno le dice una cosa y otro otra, y terminamos haciendo que nuestro niño se pierda en relación a la actividad. Asimetría en la interacción significa que el adulto da muchísimas más o emite muchísimas más palabras, comentarios, etcétera, y nuestro niño tiene muy poco espacio para poder hablar o comunicarse, ¿ya? Hay que darle tiempos. Muchas veces demora, o muchas veces nosotros estamos acelerados, pero hay que generarlo. Entonces la idea es pasar de un modelo directivo a uno nutritivo, donde nosotros hagamos comentarios y expresiones atingentes a la acción que está ejecutando nuestro hijo, hagamos preguntas llamadas verdaderas o reales, es decir, que de verdad manifestemos nuestro interés por aquella acción que está realizando nuestro bebé, ¿ya? Y dar tiempo, como les decía, para que pueda producirse esa comunicación. Por último, con Carolina quisimos señalarles algunas sugerencias, primero generales y luego más específicas, para la casa, ¿cierto? Sabemos que esta pandemia nos ha tenido harto tiempo distanciados a nosotras como fonoaudiólogas de los bebés y sus familias. Entonces, en primera instancia, intentar mantener una rutina diaria, sobre todo si se trata de niños menores de 2 años. Yo también soy madre, también estoy en la casa, tengo que hacer 1000 cosas, pero es importante para nuestros niños que tengan un horario más o menos permanente de dormir, de alimentación, de sus siestas, ¿ya? Y no hacer variaciones enormes que los perjudiquen. Muchos niños en pandemia están teniendo dificultades durante el sueño, se despiertan varias veces en la noche, les cuesta quedarse dormidos, necesitan a veces la compañía del papá y la mamá antes de dormirse. Sabemos que hay dificultades, todas las tenemos, pero es base esto para generar un buen desarrollo, ¿ya? Lo mismo en relación a las pantallas. También sabemos que a veces es más fácil entregarle un celular a un niño que uno hacerse partícipe de una interacción. Sin embargo, es importante decirles que muchos estudios recomiendan que niños bajo 3 años no se expongan a pantallas de aparatos tecnológicos por tiempos prolongados, ¿sí? Sabemos también que hay estimulación a través de pantallas, pero como adultos tenemos el deber de pausarla, ¿ya? No puede ser que un bebé de 3 meses esté expuesto a la televisión. Idealmente un niño bajo 1 año no debiera estar expuesto a ningún tipo de pantalla, ¿sí? Realizar actividades distintas que promuevan el aprendizaje, variadas, darse espacio para generar esa interacción que a veces cuando estamos en la locura del día a día no tenemos, ¿ya? Como bien dijo Carolina, el cerebro de nuestros bebés tiene una plasticidad y por lo tanto toda actividad que un bebé realiza con su padre o con su madre, que son sus figuras de apego, va a ser muy relevante en su vida, ¿ya? Sobre todo ahora que no tenemos cómo sacarlos a la plaza, cómo llevarlos a la feria para que vean cosas del mundo. Entonces tenemos que traer esas cosas a nuestro hogar. ¿Qué se me ocurre? Si llegamos con algunas compras o nos traen algo a la casa, a lo mejor que experimente nuestro bebé de conocer los tomates o las manzanas o las peras, entregárselas supervisadamente, que las sientan, que a lo mejor las chupen, las prueben, etcétera, ¿ya? O partirla, mostrarles cómo se come, etcétera. Generar una vivencia, una experiencia significativa, ¿ya? Darse tiempo también para contar cuentos. Nosotros en fonoaudiología incentivamos el uso de cuentos desde muy bebés, ¿ya? Hoy en día existe una variedad inmensa de cuentos. Primero partir a lo mejor por estos de género, que solo tienen una imagen. Hay bebés que perfectamente pueden hacerlo después de que logran sentarse, como a los 8 meses, tratar de incorporarlo dentro de la rutina. Créanme que si la exposición es diaria, los bebés después se habitúan y lo solicitan ellos mismos, ¿ya? O jugar a inventar pequeñas historias, tal vez antes de dormirse, jugar a relatar lo que se hizo durante el día. A ver,
con los niños que son más grandecitos, a ver si te acuerdas, qué hicimos en la mañana, qué hicimos después a la hora de almuerzo. Eso los va organizando en términos del tiempo, de la temporalidad, ¿ya? Bailar con nuestros niños, algunos días poner la música fuerte, cantar con ellos, tomar algo que sea como un micrófono, etc. Jugar frente a un espejo, ¿ya? Imitar caras, movimientos de la lengua, etc. Incorporar a nuestro niño o niña a... Voy a silenciar a un Galaxy que estaba ahí metiendo bulla. Incorporar a nuestro niño o niña en actividades del hogar. Como les decía, yo estoy súper clara de que estamos todos colapsados, pero en nuestras labores cotidianas, al cocinar, a lo mejor traer al bebé en el coche y ponerlo ahí en la cocina, en un lugar seguro, por supuesto, y relatar lo que se está preparando para el almuerzo, ¿ya? Solo esa estimulación ya es beneficiosa para nuestro niño. ¿Qué sugerencias más específicas pusimos? De recién nacido a 1 año, cambiarlos de espacios dentro del hogar, ¿ya? Sobre todo ahora que estamos con un tiempo más frío, que no pase el bebé todo el día en la pieza, ¿sí? Tratar de generar modificaciones, a lo mejor llevarlos al baño, si es que tenemos un espejo ahí, ponerlos en nuestra pierna, cantar frente al espejo, luego pasar un rato en el comedor, en el lugar que tengan, ¿ya? Idealmente, si es que cuentan con patio o un antejardín, llevarlos un ratito al sol también es muy bueno. El cuerpo del bebé debe experimentar posiciones diversas, lo que hablábamos antes. Un bebé no puede, recién nacido o pequeñito, no puede estar solo de espalda, también requiere estar de guatita para ir generando la evolución de su desarrollo psicomotor. Sabemos que no todos los niños logran los hitos del desarrollo motor de la misma forma, ¿ya? Hay bebés que lo van a lograr antes, otros después. Si mi bebé nació prematuro, por supuesto que su desarrollo va a ser un poquito más lento. Hay que darles plazos y tiempos, pero también depende de nosotros hacer modificaciones. No es bueno que un bebé esté todo el día en la cama, o todo el día en el coche, o todo el día en la silla de comer, ¿sí? Necesitamos darnos espacio y yo creo que la goma EVA es un buen elemento, ¿ya? Aprovechar rutinas cotidianas para la estimulación del lenguaje, como lo que les decía antes, que llevarlo a lugares donde estemos nosotros, pero también en rutinas propias de nuestros niños, como por ejemplo la muda o el baño. Quizás no todos los días, pero por lo menos día por medio, darnos más espacio al momento de mudarlos, de hablarles, nombrarles las partes del cuerpo, darles besitos en los pies, al bañarlos, cantar una canción relacionada con el baño, que nombre también las partes del cuerpo. A eso nos referimos con rutinas cotidianas. Presentarles juguetes que nuestros niños puedan manipular, chupar, morder, chocar, como les decía antes, o tirarlos, ¿ya? Siempre hoy en día con la precaución de la higiene, ¿sí? Y permitirles experiencias de movimiento supervisado, muy relacionado con lo que les decía antes de estas posiciones diversas, ¿sí? Entre el año y los 2 años tenemos a niños habitualmente más inquietos, ¿cierto? Más difíciles de controlar. Sin embargo, para ellos, sobre todo ahora en tiempo de encierro, es muy importante que tengan su espacio, espacios seguros idealmente, y que estén supervisados para poder generar movimientos diversos, ¿sí? Promover nuevamente instancias de juego, y aquí yo creo que hay algo un poquito distinto de la población que no tiene fisura. Podrían comenzar con actividades de soplo, ¿ya? Pensando en niños que tienen su cirugía del paladar. Actividades de soplo en relación a causalidad, es decir, que el niño pueda ver que si sopla algo se va a mover. Y además, elementos muy, muy livianos, ¿ya? Por ejemplo, soplar plumas, pelotitas de Plumavit, burbujas también es una buena actividad. Nada difícil, duro, no globos, no remolinos que sean difíciles de soplar, porque finalmente con eso generamos que los niños se frustren y no lo quieran hacer más. Si notamos que en este soplo a nuestro bebé se le escapa el aire por su nariz, es decir, que al soplar hace, ¿sí? Tenemos que ayudarlo. ¿Cómo lo hacemos? Tapándole la nariz para que el aire salga por la boca, ¿ya? El flujo nasal
En el soplo no nos sirve, necesitamos que sea oral. ¿Por qué? Porque este soplo no es pensado en que nuestro niño sople una roca, sino que es pensado en que nuestro niño tenga mejor manejo para letras o sonidos que se producen con la boca, ¿ya? Y lo otro que es conveniente es que este soplo se puede asociar a sonidos no verbales. ¿Qué ejemplo les puedo dar? Sonidos que vamos a ir viendo después. Por ejemplo, lograr inflar mejillas y hacer pum, po, pa. ¿Cuándo? En momentos como guardar, por ejemplo, elementos dentro de cajas, ¿ya? Entonces así vamos aproximándolos a sonidos que vamos a ir viendo en fonoaudiología más adelante. Favorecer la comunicación oral, por supuesto, porque muchas veces nos quedamos en lo fácil que es entender solo gestos, ¿ya? Siempre intentar acompañar aquello de algo oral, sobre todo si nuestro hijo ya está con la operación al día. Propiciar la manipulación de diversos elementos, ¿ya? La motricidad fina también es muy importante. ¿Cuál es el problema? Es que son elementos pequeñitos y por lo tanto requieren que el adulto esté ahí atento a que no se los vayan a meter a la boca porque es lo más típico, ¿ya? Pelotas medianas, por ejemplo, que puedan lanzar a otros objetos, juegos tipo palitroque, los niños gozan harto con eso. Y como les decía antes, la motricidad fina, y un ejemplo que puede ser útil también en este tiempo es lápices y papel donde pueden empezar a garabatear y hacer sus rayas y uno acompañarlos en aquello, ¿sí? Por último, les quería contar que la unidad de fonoaudiología tuvo a cargo o tuvo la idea de generar una guía informativa, ¿ya? Esta guía incluye diversas temáticas relacionadas con la fisura, ¿ya? ¿Qué es? ¿Qué dificultades se producen? Y tiene gran énfasis en el programa de estimulación temprana. Esto está publicado en la página de la Fundación GANS y si ustedes aplican este código van a poder llegar directamente a ello. Casi se fijan, tenemos la descripción del programa de estimulación temprana y tenemos mes a mes entre el recién nacido y el año qué es lo que hace el bebé y cómo podemos estimularlo. Así que yo se los recomiendo, fue mucho trabajo, pero creo que quedó muy bien y es muy útil. Hacer una mención aquí a nuestro colega Felipe Inostroza, que tuvo la coordinación de esta guía, y toda la unidad participó. Así que tenemos impresiones de papel, pero obviamente que en estos tiempos de pandemia tuvimos que hacer la modificación y Felipe lo logró digitalizar. Así que está disponible para ustedes, como les decía, con ese código QR. Esto es lo que le tenía que contar y cualquier inquietud específica que tengan, todo el equipo de fonoaudiología estamos constantemente revisando nuestro mail, que es este, capacitaciones@gans.cl. Así que ahora yo creo que es tiempo de abrir preguntas, cualquier inquietud que tengan, nos comenten. ¿Te parece que vamos viendo las preguntas del chat? Sí, yo había agrupado algunas, no sé si tú anotaste otras. Perdón, alguien pregunta por el código QR. El código QR, si quieren se los muestro de nuevo. Es el que aparece en el... Lo voy a mostrar mejor. Es el que aparece en el librito que les decía yo. Aquí. Miren. Si ustedes tienen un celular, el celular lo lee y los va a llevar directo a la guía informativa, ¿ya? Y esto está subido en la página de GANS. Así que ahí todos los que quieran pueden revisarlo y ver lo que les sirva.